Tov, un Mazal Tov. Baruch Hashem, otra semana más. Nos encontramos todos juntos con muchas expectativas para poder aprender y compartir una nueva enseñanza. Bienvenido a mi querido hermano y amigo José Chataj, que es un placer que volvió. Al fin y al cabo todos volvemos al mismo lugar. Te encontramos todos juntos. Baruch Hashem, que siempre nos encontremos en alegrías. ¿Es que se escucha bien o no? ¿Escuchan bien o no? ¿Por qué? Se escucha bárbaro. Ah, perfecto, bárbaro. Entonces, Besat Hashem, vamos a empezar, como tocamos el tema, la codicia, con el permiso de mis papás, todo el público presente. Tema que vamos a tocar es un tema que estamos ya siguiendo lo que se tocó en la perashá de la semana que leyeron ahora los que leyeron, los que pudieron leer. La codicia es el peor veneno que hay para la persona. Si Dios quiere, vamos a tratar de analizar lo que se tocó en la perashá de Koraj, ciertos puntos de la Torá, y entrar en el corazón del daño que puede hacerle la codicia a una persona y a dónde puede llegar. Primero que todo, tenemos los mandamientos. Sabemos que tenemos 5 mandamientos que están con relación a el Boreolam, a Dios, y 5 mandamientos que están en relación a la persona. Uno de los mandamientos es, que conocemos todos, no codiciar. Dice, lo tahmod, no vas a codiciar lo que tiene tu prójimo. La Torá, antes que el pueblo de Israel ya tuviera las cosas, antes que entraran a la tierra de Israel, nosotros sabemos que la Torá que tenemos está en base a los 10 mandamientos. Y la Torá vio y estuvo obligada a escribir que uno de los mandamientos es no codiciar. Por lo que realmente la lógica nos enseña que uno entiende que lo que tiene el prójimo no se lo puede agarrar. Lo que tiene el prójimo no se lo puede sacar. Y la Torá escribió algo como es algo tan simple como no robar. ¿Acaso los goim o la gente que no tiene la Torá y los 10 mandamientos no saben que no se tiene que robar? ¿Acaso las personas que no tienen la Torá no entienden que no se tiene que asesinar? Hasta que viene la Torá y nos obliga a nosotros, no vas a matar, no vas a robar, no vas a codiciar. Pero hay que entender que la codicia, cuando uno mira lo que tiene el prójimo, ahí estamos pasando un pecado tan grande que el daño que estamos haciendo no es al prójimo, sino es a nosotros mismos. Vamos a analizar un poco, señores, el punto de dónde viene todo esto. Antes que la Torá fue dada, encontramos otro evento en la Torá, que es el diluvio de Noé, de Noaj. Ustedes saben que fue la gota que derramó el vaso hasta que Hashem tuvo que mandar el diluvio y destruir a toda esa generación y guardar solamente a un puño de personas. Vienen nuestros sabios y nos dicen, Vateshajeta Aretz jamás. La tierra llegó a un punto que ya no se podía vivir así. ¿Por qué? Porque uno le robaba al otro. ¿Y qué le robaba? No es que le sacaban de millones, sino buscaba de la manera cómo sacarle al prójimo el centavo, cómo sacarle una pequeña monedita, hasta tal punto que llegaron a robarle al prójimo un valor que en el juzgado no se lo podía obligar. Y así sacaban de un centavo entre nosotros.
¿Cómo los bancos se enriquecen hoy? Que ni nos damos cuenta. Le sacan 1 centavo y 2 centavos y 10. Y la gente no se pone a ver cuánto le sacó al otro. Porque dice, escucha, gasté 500, 300, los centavos no los vemos. Pero la gente le sacaba a su prójimo y se peleaban por centavos. Hashem en ese momento dijo, tengo que organizar el mundo de vuelta. Es imposible que mi mundo que yo creé de una tal manera que lo tengo que arreglar, llegué a tal instancia que la gente empieza a sacarle al otro. Hashem, para poder entender, creó el mundo como un rompecabezas. Cada pieza tiene su lugar. Hashem se dio cuenta que la gente empezaba a agarrar las piezas que no le pertenecían a uno. Y estaban destruyendo el rompecabezas en el cual Hashem creó a cada ser humano, a cada individuo, para poder quedar cada uno su parte. Y en el momento que vinieron los seres humanos en ese momento y le sacaron la pieza a cada uno tiene su rompecabezas. Y ahí venía cada uno y le sacaba una pieza al otro y pensaba que podía colocar esa pieza en el rompecabezas de uno. Cuando, lamentablemente, esa pieza, el único lugar que tenía en el lugar donde Hashem la destinó, donde el del bendito Dios la destinó. Ahí Hashem dio y les dijo, escúchenme, les doy un tiempo para poder entender que de esta manera el mundo no puede estar de pie. La gente no entendió, siguieron robando el uno al otro valores que no eran tan grandes, pero estaban tocando el terreno del prójimo. En ese momento el Boré Olam se vio obligado a tener que destruir el mundo y mandar el diluvio y solamente guardar un puño de personas de las cuales habían luchado para poder llegar a tal instancia que la única manera que lo que se podía hacer, que era en ese momento, era solamente en el momento que la persona iba a lograr cuidar su lugar a sí mismo y cuidar lo que Hashem le había destinado. Entonces, ese es el segundo evento que vemos, la segunda parte que vemos fuera del primer mandamiento que fue dado después de que Hashem entregó la Torah y fue el mandamiento, pero no hay que olvidarse que Hashem ya le había dado a todos los hijos de Noah, y son los 7 preceptos que tienen las personas que no recibieron la Torah, y uno de ellos es no codiciar y no tocar y no robar. Hashem ya les había dado este precepto. Les di solamente 7 mitzvot. La más lógica, que es no sacarle a lo que tiene el otro, no la pudieron cumplir. Ahí Hashem empezó a tratar de armar de vuelta el mundo de la manera como iba a pensar. Y ahí el pueblo de Israel se fue que constituyendo hasta que llegaron Abraham, Isaac, Jacob, Moshe Rabenu, y ahí fue cuando la Torah fue dada. Y ahí de vuelta Hashem, antes de que iban a entrar a Israel, fijó y puso la espada para poder constituir el pueblo de Israel y que cada Yehudí pueda mantenerse. Lo primero que todo es, no muchas cosas, pero una de esas 10 cosas es no codiciar lo que tiene el prójimo. Ahora vamos a entrar un poco en los personajes de la Torah. Quiero que entiendan, cuando la Torah nos habla de personajes como los espías o como Coraj, que es lo que hoy vamos a analizar si Dios quiere, sépanlo que cuando la Torah habla de gente tan pero tan grande como ellos, hay que entender que si hoy el Gaón de Vilna, que era un gran rabino, hubiera estado en la época de los emoraitas, no de los personajes de la Torah. Emoraitas fueron casi 1000 años después los que escribieron el Talmud. Le preguntó una vez al alumno del Gaón de Vilna, Rav Chaim de Volozhin, decime, si el Gaón de Vilna hubiera estado en la época de los emoraitas, ¿cuál hubiera sido su puesto? ¿En qué nivel hubiera estado él?
le respondió, no hubiera sido ni una pequeña migaja al lado de esta gente tan grande. Si es así, vamos a ir mucho más atrás. Los personajes de la Torá eran muchísimo, 10.000 veces más grandes que esa gente que era tan grande que escribió la Mishnah y el Talmud. Entonces, de que nosotros vengamos a hablar de Korah o de los espías, en el nivel de ellos se cayeron. Pero lo que la Torá nos da a nosotros, esta enseñanza, es para poder aprender. Si gente tan grande como Korah, que eran los que llevaban la Torá, cayeron tan pero tan bajo, cuanto más y más nosotros, que estamos a años luz del nivel de esta persona, cuanto más y más tenemos que cuidarnos. Es por eso, señores, hay que empezar y hay que entender, y vamos a empezar a oír un poco la historia de Korah y dónde cayó Korah, e historias reales de lo que le sucedió a la gente a causa de la codicia y el poder. Korah, para entender, dice el Zohar, en esta perashá, que la que leyeron, que Korah era el más grande de la familia de los Levín. O sea, estamos hablando no solamente un personaje de la Torá, sino el más grande de los Levín. El más grande de los Levín que tenía un puesto. Su misión era de llevar y levantar la Torá. Hay que entender que la gente que llevaba la Torá no era cualquier persona. Una persona que no era apta para poder llevar el Sefer Torá y el arca, en el momento caía muerta, caput, Kadish en el momento. Y Korah, del momento que el pueblo de Israel se les ordenó de construir el tabernáculo y construir el arca, fue destinado él, con la familia de él, de portar y de llevar la Torá. Entonces hay que saber que Korah tenía un puesto tan pero tan grande que era muy kadosh, era una persona muy santa. Si Korah era una persona muy santa, era el más grande de los Leviim, ¿en dónde se equivocó Korah? Vamos a hacer un poco de historia y les di un poco la introducción en el Dvar Torah que mandé el viernes, pero vamos a desarrollarlo más y entrar mucho más profundo. ¿Dónde cayó Korah? Korah, sepa lo que era Leví. Los Yehudim cuando estuvieron en Egipto, o 210 años o 400 años, los Leviim tenían un lugar en la ciudad al lado de Egipto que era la tierra de Goshen. Era una tierra como el gueto. Era un lugar donde Abraham Avinu ya, en el momento que se encontró con Sarai y el faraón vio la grandeza de Abraham Avinu y le dio el regalo. Cuando bajó a Egipto, Abraham Avinu le dio el regalo de la tierra de Goshen. Ya desde el momento que Abraham Avinu recibió esta herencia y este territorio, ya había sido santificado en ese momento. Cuando llegó Jacob Avinu a ese lugar, se quedó con todos sus hijos allá adentro y todos los Yehudim empezaron a crecer en ese gueto. Nadie salía de ahí. El problema cuando se murió Yosef y se murieron las 12 tribus. Ahí los Yehudim dijeron, hay que empezar a hacer la pachanga y hay que empezar a ir a hacer la fiesta. Nos cansamos de estar encerrados. Hay que respirar un poco. Ahí los Yehudim empezaban a salir, se empezaron a mezclar con los egipcios y ahí lamentablemente empezaron a caer hasta que el faraón les decía, pero su lugar no es acá. Ustedes tienen que estar en la tierra de Goshen. El Yehudí lamentablemente, todas las generaciones que cayeron, sea desde la Inquisición hasta la Shoah o la destrucción del primer templo, todo sucedió por un problema que nos sentimos todo el tiempo, que nos apartan, que nos ponen de lado, y ahí nosotros queremos y venir a decir, pero nosotros somos iguales a todos. Nosotros también somos seres humanos. Podemos todos convivir juntos. Seguro, nadie dijo lo contrario. Pero no nos olvidemos
que del momento que Hashem nos dio la Torá, como lo mencionamos ya varias veces, el monte de Sinai, no la monte de Sinai de México, el monte de Sinai, en ese momento que dio Hashem la Torá en el monte de Sinai, ahí se llama Sinai porque Hashem bajó el odio al mundo. Sinai viene de odio. Ahí los Yehudim pusieron en ese momento una barrera entre nosotros y los demás pueblos, que cada cosa que nosotros vamos a hacer les va a molestar. El problema es cuando nosotros nos queremos mezclar y ahí viene la persona que está enfrente tuyo y te dice, no te olvides que soy Yehudí, no por la nariz que tenés, no por el nombre de Kotur que tenés, sino porque sos Yehudí. Y ahí nos molesta. ¿Quiénes fueron los que ganaron ese lugar? Los Leviim. Los Leviim no salieron de ese lugar. Se quedaron en el gueto estudiando Torá. Se quedaron en el gueto cuidando los valores y la tradición de Am Israel, del papá y del abuelo Jacob. Ellos cuidaron los Leviim, no fueron subyugados, no fueron esclavizados. Pero ¿qué sucede? Llega el momento que Hashem le prometió a Abraham. Dijo a Abraham, sabelo, yo subyugué a tus hijos, pero les prometí también que cuando iban a salir de Egipto, iban a salir con mucha riqueza. En ese momento, los Yehudim salen de Egipto, van a pedirle todas las riquezas y tesoros a los egipcios, porque entre nosotros somos Yehudim ingenuos, pero no somos Jamorim, burros no somos. Los Yehudim nos gusta el flus. Y en el momento que tenemos que salir y trabajamos como negros, ahí vinieron los Yehudim a cobrar lo que trabajaron. Los Yehudim salieron con riquezas, con plata, con bolsas de oro. ¿Quiénes fueron los únicos que no salieron porque no trabajaron? Los Leviim. Los Leviim no tenían que recibir dinero porque no habían trabajado duro en Egipto. Ellos se quedaron estudiando la Torá y sirviendo al Boreolam en la tierra, en el gueto. En ese momento, cuando el gran personaje de la Torá que se llama Korah empieza a ver a todos los Yehudim que salen con bolsas de oro, que salen con tesoros, ahí Korah dice, pero escucha, está lindo esto, la plata fácil, yo también quiero el flus. Pero Korah, vos no te tocó eso, vos no trabajaste, vos no sufriste lo que tus hermanos sufrieron para poder llevarse lo que ahora están saliendo de ahí. Y Korah empezó a ver con su ojo, empezó a codiciar en el interior lo que no le pertenecía. Y ahí viene, señores, la Gemara, el Talmud, el tratado en Psahim, en la hoja 119, y ahí nos dice la Gemara que Yosef, la mano derecha del faraón, el que manejó todo Egipto durante años, el que vendió y el que sustentó a todo Egipto, no solamente Egipto, todo el mundo. Yosef guardó toda la plata, porque ¿qué hizo Yosef? Cuando había hambruna, Yosef le vendía comida por dinero, por oro. Pero Yosef sabía que en algún momento el faraón iba a venir a buscar esta plata y la iba a desperdiciar y se le iba a devolver a los egipcios. Yosef lo primero que hizo fue enterrar toda esa plata en 3 lugares. Uno de estos lugares, ¿quién fue el que lo descubrió? Korah. Cuando Korah empezó a codiciar y empezó a tener el anhelo de tener plata, porque vio lo que tenía el prójimo, pero Korah se olvidó lo que habían sufrido. Ahí Korah empezó a buscar y Hashem, en el camino que la persona quiere ir, señores, sea el buen camino, sea el mal camino, la Gemara en el tratado de Makot dice, el lugar que la persona quiere ir, Hashem lo lleva a ese lugar. Sea la discoteca o sea la yeshiva, sea el casino o sea una mesa de Shabbat, sea una mesa de Shabbat con familia o sea una mesa para poder hacer cosas no buenas. Hashem te dio el libre albedrío. Vos, Korah,
¿Querés ir a buscar la plata que no te pertenece? Yo te la voy a dar en ese momento. Y ahí Korah, señores, se llevó una plata que no era él. En el mismo lugar, la Guemará dice, hay una frase que hay que guardarla. Hay una riqueza que está guardada para sus patrones para mal. ¿Y sobre quién habla la Guemará? Dice, esta persona, este patrón es Korah. Toda la riqueza de Korah se le fue utilizado como un boomerang, como una maldición. ¿Y por qué? Por lo que vamos a ver consecuentemente. Korah, en el momento que se llevó toda esa riqueza, se llevó y era la persona, la tercera, tenía un tercio de toda la riqueza del mundo. Korah era Leví, no le pertenecía plata, pero se hizo rico de un lugar que no tenía que buscarlo. Y ahí Korah empezó a manejarle y empezó a revolverse el estómago, viendo que ya habían salido de Egipto, habían recibido la Torá, pero había algo que no le gustaba mucho. Cómo Moshe Rabenu delegaba los puestos. Le da de repente a Aarón, le da la Keuná, le dio el Cohen Gadol. A su sobrino Elitzafán, Uziel ben Elitzafán, le dio ¿qué? Le dio el tercer puesto cuando él le tocaba a nivel de orden de familia. ¿Por qué se lo das a él? Ahí Korah empezó a mezclarse y a marearse, porque Korah, ¿qué se dijo en la cabeza? Yo tengo plata, yo también tengo poder, soy Leví, soy un gran Leví. Pero no inmediatamente fue a hacer la revolución contra Moshe Rabenu. Esperó un tiempo. ¿Qué tiempo esperó? Ver, escuchemos, yo llevo la Torah ahora, pero en el momento que vamos a entrar a Israel, que es inmediatamente, ahí Hashem va a construir el templo sagrado, el arca se va a quedar en un solo lugar y se terminó. Estoy dispuesto a llevarme esta responsabilidad, llevar la Torah, porque es una responsabilidad. En cualquier momento Korah podía entender que iba a tener un pensamiento malo y iba a terminar caput. Pero dijo, un año más, 3, 4 meses más, estoy dispuesto. Cuando sucedió lo que leemos hace 2 pedashiot, la historia de los espías, ahí Hashem decretó que no solamente el pueblo de Israel se va a quedar un año en Israel, en el desierto, sino 40 años. Korah dijo, hasta acá llegué yo. 40 años llevando la Torá con un estrés y que el otro se lleve todos los puestos, se le acabó. Ahí Korah empezó a llevar con la gente, empezó a hablar y ahí Korah dijo, voy a hablar con toda la gente porque acá hay algo que es injusto. ¿Qué fue lo primero que hizo Korah? Fue agarrar a los primogénitos, las 250 personas que Korah puso en congregación, eran primogénitos. Vino y les dijo, escúchenme bien ustedes. El pueblo de Israel hizo el pecado del becerro de oro. Está muy bien. ¿Quién fue el que los apoyó? Aarón, el hermano de Moshe. Hasta antes que los Leviim y los Kohanim trabajen en el templo sagrado y que sean los que iban a trabajar en el templo sagrado, no eran ni los Kohanim ni los Leviim, eran los primogénitos. Cuando los primogénitos se unieron, provocaron con los egipcios que se convirtieron para hacer el pecado del becerro de oro, en ese momento Hashem les sacó el trabajo a los primogénitos y se los dio a los Leviim y consecuentemente a Aarón a Cohen. Cuando Korah ve esta injusticia, que todavía no había abierto la boca, porque el pueblo de Israel salieron de Egipto, consecuentemente después de 49 días reciben la Torá, 40 días más tarde cometen el pecado del becerro de oro y ahí hasta el mes de Nisan, de Pesaj, no se inauguró todavía el tabernáculo. En ese momento Hashem le dice a Aarón a Cohen, Aarón, es verdad que cometiste el pecado del becerro de oro, pero yo decidí porque no fuiste cómplice, sino toda tu acción fue de salvar al pueblo de Israel, te voy a darse el sacerdote máximo que va a servir.
Korah, cuando ve todo esto y cuando ve que van a entrar en Israel y que todos los puestos están mal delegados, agarró a estas 250 personas y les dijo, escúcheme bien, acá hay algo que es injusto, acá no es Borolam, sino acá es Moshe Rabbeinu que está manejando todo el puesto. Acá la política no me gusta, dice Korah. ¿Qué sucede? Les empieza a decir, ustedes que no hicieron el pecado del becerro de oro, Hashem les sacó su trabajo y se los dio a los Levín. Pero Aarón a Cohen, que él provocó, que él fue el que hizo que se haga el pecado del becerro de oro, no solamente que Hashem no lo castigó, Hashem le dio el trabajo más grande en el templo sagrado. Acá hay algo torcido. Ahí se empezaron a despertar y empezaron a revolverse. Hasta tal punto que Korah agarró a 250 personas y empezó a moverle el piso a Moshe Rabbeinu. El Midrash cuenta que Korah fue y empezó a dar vueltas a todo el campamento, iba con una historia mentirosa. Escuchen bien esta historia, señores. Korah vino y les dice, escuchen bien, hay una pobre, una viuda, que dejó 2 huérfanas, que su marido se murió, y vinieron con Moshe Rabbeinu. Vinieron a preguntarle, Moshe, mi marido dejó un campo, un terreno. ¿Qué se hace si dejó un terreno y ahora tengo una vaca y un toro, tengo una vaca y un burro para trabajar? ¿Es que los puedo hacer trabajar juntos? Le preguntó esta viuda a Moshe Rabbeinu. Dijo, no se puede mezclar 2 animales, que uno tiene más fuerza que el otro. Ah, gracias, Moshe. Quiere decir que no puedo hacer nada con ellos. No. Dime, Moshe, tengo semillas. Es que puedo mezclar semillas de aceite con semillas de olivo, con semillas de la uva. Dijo, no se puede mezclar. ¿Y qué hago si mezclé? Lo tenés que quemar. Está muy bien. ¿Qué hizo la viuda esta? Se dio cuenta que al fin y al cabo no puede hacer nada con el terreno. Vendió lo que tenía. Vendió el terreno y se compró un corderito, 2 corderitos. Está muy bien. Vino Moshe Rabbeinu y le preguntó, Moshe, compré 2 corderitos. Ahora decime, Moshe, ¿qué hago en el momento que el corderito, Baruch Hashem, tiene un bebé corderito, un bebé? Dijo, escucha, el primer bebé se lo tenés que dar al Cohen. Ah, al Cohen. Está muy bien. ¿Y ahora qué pasa cuando nace? No, el primero es para el Cohen. Ah, y el corderito me lo puedo quedar, te lo puedes quedar. Está muy bien. Ahora, ¿qué hago con la lana, la primera lana que le sale? Se la tenés que dar al Cohen. Ah, está muy bien. Y cuando le hago shjitá y lo mato, ¿qué se hace? No lo puedes comer, pero no te olvides que las mejores partes te las tenés que dar al Cohen. Korah vino y empezó con esta historia que son las mitzvot que uno tiene que hacer. Le dijo a todo el pueblo, escúcheme bien, acá Moshe Rabbeinu y sus hermanos se están llevando toda la cupá, se están llevando todo el tesoro, el corderito para ellos, el primogénito para ellos, la carne para ellos, la lana para ellos. Ahí la gente empezó a revolucionarse con una historia que Korah la llevó para el lado de él. Porque Korah sabía que cuando se delegó y cuando Hashem dio los puestos, lo hizo todo Hashem y no fue Moshe Rabbeinu. Pero fue el impulso de Korah que lo llevó a que cuando empezó a ver que ya no iba a tener el puesto que él quería, ahí empezó a venir y poner en causa y en pregunta todo lo que Hashem había hecho con Moshe Rabbeinu. Y todos sabemos que cuando Hashem dio la Torah por intermedio de Moshe Rabbeinu, fue todo porque Hashem decidió que fue así. Korah, que no quiso aceptar la Torah
que Hashem había dado la Torah oral, porque la Torah oral, como sabemos, la halajá y la Gemara trae, cuando Hashem dictamina algo, hay una halajá que se llama la halajá que viene de Moshe, del monte de Sinai. Ahora hay veces que tenemos preguntas o no, pero Moshe fue el interlocutor, el micrófono del Boreolam. Y ahí Korach ya no podía aceptar. ¿Por qué no pudo aceptar? Porque ya no le convenía a él. Cuando ya no le convenía a él, ahí empezó a decir, a mí no me conviene todo esto. Pero con una base lo dijo. Vino con argumentos, vino con causas, vino con bases, con fundamentos muy, muy fuertes, que eso a la gente la empezó a decir, pero tiene razón Korach. ¿Qué fue lo que hizo el Boreolam? Abrió la tierra y los quemó a todos. ¿Por qué abrió la tierra? Fíjense bien. Hashem, cuando dio la Torá, nos cuentan nuestros sabios en el Talmud de Shabbat que agarró la montaña y los obligó a recibir la Torá. Viene la Gemara y pregunta, ¿por qué los obligó? Tosot pregunta. Al pueblo de Israel fueron los primeros que dijeron, nosotros vamos con vos, Hashem, en el agua y en el fuego, Naseh ben Ishma. Nosotros hacemos y después vamos a escuchar. Si es así, ¿por qué Hashem los tuvo que obligar y agarrando la montaña? El Tosot en la hoja 88 da una respuesta, pero el Midrash da otra respuesta. Que todo lo que el pueblo de Israel dijeron, vamos a hacer y vamos a aceptar, fue sobre la Torá escrita, la Torá que leemos en el templo, pero la Torá oral, la Torá que nos ordenó, que si nosotros no estudiamos y no mezclamos la Torá oral con la Torá escrita no vale nada. En ese momento Hashem los obligó porque sabía que recibir la Torá oral iba a ser muy difícil. Y estudiar la Gemara, y la Salahot, y la Mishnah. Un dolor de cabeza. Pero sin esta Torá, que es el alma de la Torá escrita, es imposible avanzar. Y esta es la Torá que Moshe Rabenu transmitió al pueblo de Israel. Agarró la montaña, no la quisieron aceptar. En ese momento, Hashem abrió la tierra, como agarró la montaña. Ustedes no aceptan la base de la Torah oral, entonces todo lo que yo prometí y lo que los obligué, entonces voy a hacer todo lo contrario. Esa montaña que representa que Hashem nos dio y nos obligó a recibir la Torah oral, ustedes no quieren recibir la Korach, voy a abrir la tierra, que es el sentido contrario de la montaña, que es la parte de abajo que Hashem agarró y es como que arrancó esa montaña de la tierra y ahora abrió la tierra para que entiendan, ustedes esto no lo quisieron recibir, el castigo va a ser del mismo lugar. Korach no aceptó primero que todo que hay puestos y que Hashem en la vida le pone a cada uno un destino y un lugar. El pueblo de Israel fue destinado por tres partes, Kohanim, Levim, Israel. El pueblo de Israel fue dado a un pueblo que somos tres. Estaban Moshe, Aarón y Miriam. Entonces, Am Israel, que somos un pueblo, que estamos divididos. El carpintero no puede ser electricista. El electricista no puede ser un ministro. Pero todo el pueblo de Israel es un solo eslabón, es una sola cadena. Y Korach no le gustó eso. ¿Por qué no le gustó? Porque dijo, con toda la riqueza que yo tengo, no puede ser que yo no pueda tener lo que yo quiero. Pero Korach, no te olvides, esa plata que Hashem te dio a vos, nunca tenía que haber llegado a tu posesión. Lo que llegó a esa posesión, porque tu ojo empezó a ver el terreno del otro, y ahí te equivocaste, porque Hashem te dio lo que vos buscaste. Y ahí en ese lugar, en el mismo lugar donde tu ojo te llevó, fue donde tu destino te llevó a buscar el honor, el poder y el dinero, porque al fin y al cabo te querías haber llevado todo lo que no te pertenecía. Todo el impulso que Korach lo llevó a ver en el terreno del otro, fue ese impulso que lo dejó Korach. Ustedes saben qué quiere decir Korach en hebreo. Quiere decir Kareach.
Careas quiere decir calvo. Korach se quedó ni de un lado ni del otro, se quedó pelado de los dos lados. ¿Por qué? Porque tenía todo para ser la persona más grande, pero se equivocó, que utilizó algo que no le pertenecía para ser mucho más grande. Señores, quiero contarle una anécdota que me sucedió este Shabbat. Hay una familia en la cual yo me encuentro mucho en la comunidad que lamentablemente tiene muchos problemas entre los hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos no pudieron y no entendieron, uno de ellos, que el otro hermano pudo tener quizás más éxito en este rubro y el otro en otro rubro. Y ahí empezaron los problemas, que cada uno empezó a ver que el otro tenía más éxito que el otro codiciaba lo que tenía el otro, y al fin y al cabo hoy esta familia está en una guerra que no saben cómo salir de ahí. Y no sé cómo van a terminar, porque hoy están peleando por un patrimonio que los padres están en vida todavía y que ya están pensando, se los digo lo que piensan, cuándo se van a morir papá y mamá Barminan para poder venir y heredar algo que no les pertenece. Porque la plata de sus padres ellos no la trabajaron. La plata de los padres, su papá se mató trabajando. Entonces, ¿dónde se te fue el ojo? En el momento que uno no se siente satisfecho y contento con lo que uno tiene, allí empieza a ver lo que el otro tiene, porque el otro tuvo éxito, porque el otro quizás tiene mejor Shalom Bait, porque el otro tiene hijos mejores, porque el otro tiene hijos educados. Y ahí la persona empieza a hervir en el interior y se empieza a meter un veneno adentro que lo va carcomiendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que lo hace salir de este mundo. Y cuando uno codicia va a buscar lo del otro, no solamente lo del otro, y lo va a lograr. Va a sacar la mujer del otro, va a sacar plata que no le pertenece a él, y al fin y al cabo se va a quedar sin el pan y sin la torta. ¿Por qué? Porque el impulso de ver lo que el otro tiene lo llevó al infierno más grande, que es ver lo que el otro tiene y no ver lo que uno tiene. Nos olvidamos todo el tiempo de ver de lo que tengo, de lo que Hashem me dio, de los hijos que me dio. Siempre decimos, el terreno del otro es mucho mejor, el campo del otro es mucho mejor, el parque del otro, el jardín del otro es mucho mejor. Pero no se olviden que también en el campo del otro, en el jardín del otro, abajo de la tierra, hay gusanos. Y nosotros nos olvidamos y vemos solamente los gusanos que hay en nuestro terreno. Qué lindo que está el otro, el departamento, el negocio que hizo, la gente con la cual se rodeó. Pero si uno se pone a analizar bien, al fin y al cabo, todo lo que viene, eso es porque uno codicia algo que uno no tiene y que no le pertenece. Por eso Hashem te dijo, fíjate siempre bien lo que tenés en tu lugar. ¿Quién es la persona que es realmente rica? El Tratado de los Padres dice, el que está contento con lo que tiene. Y rico quiere decir ashir. Ashir es el que tiene los ojos, el que tiene los dientes, que tiene las manos y el que tiene los pies. El que puede respirar, el que puede ver todas las mañanas que sus hijos se levantan con una sonrisa diciendo gracias al Boreolam. Pero cuando yo empiezo a ver lo que tiene el otro, es el comienzo de la inyección letal, que poder salir de esto, le digo, es muy difícil. Uno cuando tiene y ya se metió en la codicia, tiene que irse al otro extremo. Es muy difícil, porque es un veneno que de a poquito lo va comiendo. Y pueden darse cuenta, y se los digo, no es algo que yo hice, fíjense, 80% de las personas que en un momento de la vida se les prende lo aleno, la enfermedad, sea el cáncer o cualquier cosa, es por causa de estrés o por causa que la persona, el enojo o la envidia o los celos
que por cuanto que no puede trabajarse, lo que el Borolam nos puso hoy, lo que en la época del Bet Hamikdash era la lepra, y que era una señal, era una alerta roja para poder despertarse que estamos yendo en un camino malo, hoy el Borolam nos puso lamentablemente una enfermedad maldita, que es un veneno que no tenemos remedio, es el cáncer. Pero el cáncer en un momento se despierta a causa de muchísimas cosas. Pero fíjense bien, medicalmente, que es a causa del estrés, el enojo, la envidia, de todos los problemas que uno tiene. ¿Por qué? Porque uno no sabe cómo controlar esas cosas. Porque estamos todo el tiempo con el ojo viendo lo que pasa en el terreno del otro. No aprendamos de los errores y seguir haciendo esos errores. Aprendamos de los errores para no hacer más esos errores. Si la Torá tan santa nos puso los errores de gente tan grande que llegaron a perder todo, Cora, toda la riqueza que tuvo la perdió. No pudo tener provecho de nada. Como gente que acá que juega al casino, roban, hacen lo que quieren y al fin y al cabo esa plata no pueden tener 1 miligramo de provecho. ¿Por qué? Porque fue plata mal utilizada, la buscaste de un mal camino y es lo que dice Hashem. Esta es la riqueza que yo guardo para esas personas, para el día futuro que la van a tener para el mal. Entonces, señores, aprendamos de Korah, que era alguien tan grande y cayó en lo más bajo, que se quedó sin nada por la codicia y el poder. ¿Qué lo llevó a la codicia? ¿Qué lo llevó al error? Ver el terreno del otro y caer en el poder y en lo peor que pudo haber. ¿Cuántas historias escuchamos día a día de la codicia? Hoy, los que están en cuarentena están alejados de todo lo que es el ojo del otro porque no están en contacto con la gente. Pero no se olviden que si Dios quiere pronto van a salir a la calle, van a salir a trabajar y Hashem lo que quiere es decirles, escuchá, hoy te puse en un punto tan grande para que sepas que hoy quiero empezar todo de cero. Hoy todos estamos partiendo de la recta. Nadie está más adelante. Hoy el que era rico está en el mismo lugar. El que era pobre siguió siendo pobre. Les doy una oportunidad a todos, dice el Borolam, de lo que hizo destruir el mundo, lo que carcome al mundo entero, que es la codicia. Hoy les doy una oportunidad, mis queridos hijos, de poder abrir esa puerta, salir a la calle y empezar todos de cero y dejar de fijarse en lo que tiene el otro, en lo que tienen, los amigos que tienen, el círculo social. Empecemos de lo que tenemos nosotros, lo que Hashem nos dio, y de esta manera el Borolam nos va a dar que podamos estar bien con nosotros mismos, una paz interior, ver en las 4 paredes que tengo, fijarme en lo que tiene y lo que necesita mi familia, y no en lo que necesita y lo que tiene el otro, porque no me pertenece a mí. Yo tengo mi rompecabezas y no tengo otra cosa que no me pertenece. Señores, les deseo y me deseo a mí la braja más linda que uno puede tener, que estemos contentos con lo que tenemos. A partir de ese momento la braja va a venir con abundancia, con simjá y sin límites. ¿Por qué? Porque pudimos cuidar ese rompecabezas que tenemos. Korah se quedó pelado de un lado y del otro. Nosotros quizás exteriormente nos vamos a quedar pelados, pero interiormente vamos a estar llenos de alegría, de abundancia y de brajá. Que tengan Shavua Tov, que tengan una buena semana, llena de alegría, llena de simjá, poder aprender los mensajes tan lindos y tan ricos que la Torá nos da, que no solamente son historias que la Torá nos cuenta, sino como dice el Zohar, la Torá es la historia de la vida, es la vida misma, que nos ayuda a encaminarnos en el camino y de año en año volvemos al mismo ciclo. Otra vez leen la perashá de Korah, sí,
porque cada año se despierta en la persona estas cualidades que todos las tenemos. Cada uno tiene un Koraj adentro, cada uno tiene un espía adentro, cada uno tiene el Balá que van a leer. Entonces sigamos adelante, aprendamos bien lo que Hashem quiere de nosotros, contentámonos con lo que tenemos y que Hashem les dé bendición y éxito, una buena semana. Les deseo Amén. Shavua a todo el mundo. Gracias a Ezequiel, a mis papás, la familia Masri, la familia Laham. Gracias, Michelle, gracias. Gracias. La familia Plotnik de México, Guindy, toda la gente presente, mi tío Tito, mi tía Miriam. José, un placer tenerte acá, mi querido hermano, y volver a encontrarnos en el camino de la Torá. Y Bezrat Hashem nos estamos viendo, si Dios quiere, nuevamente. Gracias. En el mismo canal, en la misma hora, y no en Televisa, sino en el canal 13, señores. Shavuot Tov. Shavuot Tov.